Y tras la última celebración del año litúrgico, que es la fiesta de Cristo Rey, donde acabamos el año litúrgico mirando hacia la meta que perseguimos, que es el encuentro definitivo con nuestro Señor, Rey del Universo. Y con la consiguiente pregunta, que yo creo que era bueno hacérnosla, ¿no? Y es que si nosotros somos hijos de ese Rey, quiere decir que también seremos herederos en ese reinado. Y la pregunta hermosísima que podríamos hacernos al acabar el año litúrgico es si hemos ido acompañando al Señor a lo largo de todo este tiempo en sus misterios, los misterios de Cristo, si finalmente podríamos decir, sí, el Señor es el Rey Señor de mi vida, de mi corazón, es el que gobierna en mi alma y es aquel al que yo obedezco, confío y me entrego. Esa sería una bonita pregunta para hacernos a lo largo de este final del año litúrgico. Y hoy seguimos con el libro del Apocalipsis. Toda la semana vamos a estar escuchando también el libro del Apocalipsis, que es la manera en la que acaba la Sagrada Escritura y en la manera en la que acaba el año litúrgico. Siempre el lenguaje apocalíptico es un lenguaje como encriptado, es un lenguaje muy simbólico y es un lenguaje que requiere por nuestra parte un mínimo de estudio y de conocimiento de lo que significan esos símbolos, porque si no, lo hemos dicho ya la semana pasada, corremos el riesgo de perdernos un poco el sentido y el significado, ¿no? Bien, pues hoy nos encontramos con el capítulo 14 del Apocalipsis, donde sigue diciéndonos el texto que el vidente vio al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión y con él había, y da una cifra, 144.000 que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su padre. ¿Quiénes son estos 144.000? Bueno, pues quizá nos convendría recordar lo que nos dice precisamente el libro del Apocalipsis en el capítulo 7, el versículo 4. Porque nos dice así: y oí el número de los marcados con el sello. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y este número, capítulo 7, versículo 4 del Apocalipsis, nos acaba de dar un dato importante para comprender qué son esos 144.000. Y vemos que no es tanto un número fijo, no es un número cerrado. 144.000, ni uno más ni uno menos. No se trata de eso, sino que hay un simbolismo detrás. Y ha dicho al final ese versículo 4, de todas las tribus de los hijos de Israel. A poco que sepamos un poquito de matemáticas, que yo, el que os habla, no sabe precisamente, pero en este caso sí, para poner el ejemplo, el cuadrado de 12, es decir, si nosotros, ¿cuántas son las tribus de Israel? 12. Por 12 y por 1000 tendríamos el resultado 144.000. Hay un simbolismo muy bello para entender esto, y es que tanto las 12 tribus de Israel como los 12 apóstoles son un simbolismo de la totalidad del pueblo. Es decir, cuando nosotros hablamos del número 12, nos estamos refiriendo a la plenitud, a la totalidad de los que siguen al Señor. Por eso, insistir en el cuadrado de 12 es una manera de insistir que los llamados son todos. Es decir, toda la humanidad está llamada a vivir la salvación. No todo el mundo aceptará esa llamada, no todo el mundo se adhiere en fe a Jesucristo, pero el Señor, por su parte, no hace acepción de personas, invita a todos a la salvación. Luego de nosotros depende que sí o que no. De hecho, si siguiéramos leyendo este capítulo 14, justo donde lo ha cortado la liturgia, porque ya os lo dije el otro día que la liturgia no hace una lectura continuada de la Biblia, sino que puede ir sacando versículos, cortando aquí, añadiendo allí, para transmitir una idea, ¿no? Bueno, pues precisamente hoy vemos que corta en el versículo 3 y nos priva de lo que dice el versículo 4. Y resulta que el capítulo 14, versículo 4 sigue diciendo, dice: estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Ahí es donde vuelve otra vez a enganchar la palabra, ¿no? Cuando decimos estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes.
No nos referimos a que los 144.000 hagan referencia al tema realmente de encuentro sexual entre hombres y mujeres. No, no. La lujuria siempre ha sido un símbolo también de un símbolo de la idolatría. Y entonces, de alguna manera, cuando decimos esto, quiere decir que aquellos marcados, aquellos sellados, son aquellos que finalmente no se han dejado contaminar por la idolatría. Es decir, no le han sido infiel al Señor con otros. Ahí es la referencia de la lujuria, digamos, ¿no? Es decir, que han sido fieles al esposo y no se han ido con otros. Esa mentalidad nos está refiriendo a algo muy bello. Por eso acaba diciendo la lectura de hoy, en su boca no se halló mentira, son intachables, es decir, no tienen mancha. Esa es la llamada que nos hace la palabra en este inicio de la última semana del tiempo litúrgico. ¿Qué tal andamos nosotros? ¿Somos de los que luchamos por intentar ser intachables? ¿Somos de los que intentamos no ser infieles al esposo? ¿Somos esa iglesia fiel como las 10 vírgenes? ¿Os acordáis? Las prudentes y las necias. ¿De cuáles somos nosotros? La invitación que nos hace hoy el Señor es esa, a mirar a ese futuro inmediato cuando mi corazón se adhiere en fe al Señor, para decir, yo soy salvo porque acepto al Señor en mi vida, lo reconozco como Rey y Señor y en Él confío.